Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí con Irra Bravo y para quienes no lo conozcan, que sería bastante raro que no lo conocieran, Irra es uno de los copywriters quizás más disruptivos, más sorprendentes y posiblemente más exitosos que hay ahora mismo en el panorama del marketing español. Corrige si me equivoco, Irra. Hola Marina, pues no lo sé, está bien, me haces una presentación muy buena. Claro, empezar a decir, no, te has equivocado para echarlo hacia abajo. Paso, me gusta lo que has dicho, todo bien, todo bien. Gracias, ¿eh? Yo tenía mucha ilusión por traer hoy a Irra a mi canal porque es posiblemente profesional que a mí particularmente más me ha inspirado y más me ha ayudado. Yo creo que hay mucha gente, ¿no? que vamos conociendo y nos vamos cruzando profesionalmente, pero probablemente a nivel de impacto profesional eres la persona que más me ha impactado, ¿no? En toda la parte profesional a la hora de entender el mundo del email marketing, incluso a la hora de plantear una filosofía diferente, ¿no? A la hora de vender. Y por eso es la primera persona que quería entrevistar por todo lo que ha influido y por todo lo que me ha aportado a nivel personal. Creo que hay pocas personas, pocos profesionales que me hayan impactado tanto como lo has hecho tú. Y por Muchas eso gracias. la primera pregunta que te quería hacer viene a colación de lo que te estaba comentando. Si la clave de tu éxito profesional se debe a un método muy concreto de trabajo que tú has estado puliendo a lo largo de los años, o se debe más bien a una peculiar filosofía personal acerca un poco del ser humano y de las debilidades. Porque yo creo que tú, aparte de tener una forma muy peculiar de trabajar, yo creo que tienes una filosofía muy peculiar de entender a las personas. ¿A qué piensas tú que debes tu éxito? Bueno, yo creo que se debe, quizá, bueno, pues es una manera un poco también de entender la vida, es cierto, ¿no? Un poco las experiencias vitales que vamos teniendo las recogemos y nos damos cuenta que muchas veces cuando tratamos de vender algo, de ofrecer cualquier producto que tengamos o a nosotros mismos, pues muchas veces le damos muchas vueltas, ¿no? Lo envolvemos todo demasiado, ¿no? Lo hacemos un poco artificial, ¿no? Y bueno, pues al final llegué como a la conclusión más sencilla de que los seres humanos nos entendemos de manera muchísimo más fácil y mucho más directa si lo hacemos lo más sencillo posible, si tratamos de hacer esa comunicación lo más fluida posible. Y toda un poco esa manera de entenderlo, y bueno, pues no voy a negarlo, ¿no? Siempre he tratado de ser lo más empático posible y eso pues ayuda bastante a la hora de comprender un poco pues esas necesidades que comentabas, esos miedos, esos deseos y nada, pues llevarme un poco toda esa experiencia vital al mundo del marketing, olvidándome un poquito del marketing como tal, ¿no? Que está demasiado encorsetado, no me gusta mucho. Claro, digamos que humanizas, ¿no? Muchísimo más la experiencia y has conseguido llegar a las personas de una manera mucho más natural, ¿no? Sin tanto artificio. Y justamente a colación de los artificios, ¿no? que hay en el mundo del marketing y a veces cómo se esfuerza mucho la parte de email marketing. ¿Cuál consideras tú que son este tipo de errores o novatadas a nivel de email marketing que tú, si fuera por ti, pulverizarías definitivamente? ¿Cuáles te parecen las mayores torpezas? Posiblemente, bueno, un poco lo que estabas comentando antes, el no ser natural, ¿no? El Mm, tratar de hablar a las personas como si fueran robots, ¿no? Esa obsesión por segmentar, si no me han abierto hoy, mando otro preguntándoles qué ha pasado, si es lunes les digo qué tal les ha ido el domingo. Son pequeños detalles que hacen que el receptor del email, en contra de lo que pueda parecer que se sienta cómoda con la comunicación, porque se supone que le están diciendo algo que tiene cierto sentido, la realidad es que no funciona así, ¿no? Las personas no somos robots y no podemos estar teniendo el comportamiento que se supone que vamos a tener con relación a lo que nos están enviando. Por tanto, lo primero que hay que hacer, lo que primero quitaría de ahí es tratar de escribir a la gente con el mayor respeto posible, en el sentido de respetando su propia inteligencia. O sea, quiero decir, no hace falta insultar la inteligencia de nadie. Yo creo que muchísimas veces no se hace a propósito, pero muchas veces cuando lees email te sientes prácticamente como dijeras, bueno,
es que, no sé, quiero decir, se nota demasiado que esto lo tienes demasiado encorsetado y al final, pues esa poca naturalidad no transmite confianza y las personas vamos comprando confianza. Hay veces que vas a caer mejor, otras veces vas a caer peor, pero las personas que estén cómodas con tu mensaje, pues se van a sentir realmente mucho más identificadas si les hablas con mucha más naturalidad. Y la mayoría de los emails que recibimos, pues pecan un poco de eso, de notarse que están muy cuadriculados, muy preparados, muy emplantillados, ¿no? Y eso al final, pues no funciona. Sí, sobre todo a la hora de conectar. Hay un señor que se hizo muy famoso en los 90, que seguramente conocerás o no, que es Seth Godin, es un gurú Ujú. del marketing, Sí. es el que hablaba de la vaca púrpura Ujú. y curiosamente él planteaba que en el email marketing quizás uno de los valores más importantes tiene que ver con el permiso, con escalar el permiso del usuario, es decir, acceder a mayores niveles de confianza cuando un usuario te da su permiso para acceder a su bandeja de entrada, tienes gran parte de la batalla ganada, ¿no? Si consigues este permiso. Estamos en una época donde estamos impactados a nivel bestial, de una manera salvaje, por millones de marcas que quieren contactar comercialmente con nosotros. Y lo hacen de una manera despiadada. A mí concretamente me impactan desde LinkedIn a través de MS privados, SMS, WhatsApp, o sea, la gente te entra de todas las maneras y por todos los sitios que puedas. Se hacen con tu dato, intentan impactar. ¿Tú qué opinas de este avasalle publicitario en que nos vemos expuestos y de lo que hacen este tipo de marcas, ¿no? A la hora de impactar sin tener ningún tipo de permiso ni que el usuario les haya dado su confianza para entrar en su bandeja? Claro, a la larga lo que mejor va a funcionar es verdad lo que decía este hombre, Seth Godin, de lo que era el marketing de interrupción, ¿no? Creo que decía un Sí, poco de forzar. Ahora mismo creo que leí una vez que eran aproximadamente casi 3.000 impactos publicitarios al día los que recibimos. Por tanto, es muy importante estar constantemente en comunicación con nuestro cliente, con nuestro potencial cliente, pero sin lugar a dudas, lo que mejor va a funcionar es que haya sido una acción que previamente él haya requerido, ¿no? Entonces el email marketing funciona especialmente bien por eso, porque no van a dejar de ser unas comunicaciones que previamente la persona ha querido recibir a la hora de suscribirse. Entonces, bueno, pues la mayoría de las marcas que intentan invadir constantemente todo y lo hacen, pues eso, en esa interrupción, no van a conseguir nunca los mismos resultados que si tratamos de atraerles de otras maneras. Y entiendo que haya que tener una comunicación constante, de hecho es necesario, porque no sé que tengas el presupuesto de Coca-Cola y puedas aparecer en marquesinas, películas y estar en 1.000 sí. sitios, pues al final vas a tener que estar presente en la mente de tu potencial cliente de alguna manera. Pero mandarle publicidad indiscriminada, pues al final no acaba teniendo ni mucho menos los resultados que puede tener una buena estrategia de saber dónde está tu público y atraerles. Es la mejor cosa que puedes hacer. Claro, y sobre todo que estén esperando tu correo, porque tú has conseguido algo que creo que es lo más difícil para cualquier marca, para cualquier profesional, alguien que esté deseando recibir tu correo y que esté deseando leerlo. Y esa es mi próxima pregunta. ¿Cómo consigues? Porque yo soy de las que recibo millones de correos que van a la papelera automáticamente. Tú eres de los pocos correos que yo estoy deseando recibir y leer porque sé que voy a encontrar algo muy valioso. ¿Cómo consigues que la gente abra tus correos? O sea, un profesional, o sea, ¿cómo puede conseguir eso que tú consigues con tanta facilidad? Bueno, básicamente alguien que quisiera empezar a hacerlo, práctica. Realmente hay mucho de práctica, de hacerlo constantemente. Esto es como el que sale a andar, ¿no? Si sales por primera vez, posiblemente vas a andar muchísimo menos que al cabo de 2, 3, 4 meses, donde, bueno, vas a notar que estás más en forma, que todo es muchísimo más fluido. Pues esto es un poco así. Quiero decir, esa base de práctica, esa base de ir mirando qué cosas van funcionando, qué cosas no van funcionando. Es, como te decía, tratar de ser lo más natural posible. Luego hay una cosa que la gente agradece mucho, que es la honestidad en cuanto a incluso a posiciones políticamente incorrectas en un momento dado también puede funcionar muy bien, porque tenemos que entender que Internet es un sitio muy grande y hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con nosotros, pero con gustar mucho a unos pocos vamos a tener un gran negocio rentable. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo a la gente es, sobre todo, practicar mucho en ello y no tener miedo
a lo que pueda suceder con las reacciones, ¿no? Muchas veces mandamos unos email, unas comunicaciones, muchísimas marcas que son súper planas, son como textos ciegos, parece que los has leído 50 veces en los mismos sitios, pensando que eso es lo correcto y evidentemente así es verdad que no vas a molestar a nadie, pero tampoco vas a causar una impresión donde vayan a querer hacer cosas contigo. Por tanto, al final hay que arriesgarse un poco y con naturalidad ponerse a hacerlo. Y ya te digo, y lo del rollo de que te quieran leer más o menos, pues sobre todo va a ser una cuestión también de bastante práctica, ¿no? Porque vas a hacer cada vez los emails más fluidos, va a ser más entretenidos, hay una serie de técnicas también que podemos utilizar para que el lector se deslice por los textos y nada, y ponerse a ello y no tener ningún miedo de lo que puedan decir ni lo que pueda pasar. Todo lo que va a pasar si te comunicas constantemente con potenciales clientes es bueno, todo. Sí, incluso si se borran de tu lista, ¿no? Porque hay gente Sí, que a veces es mejor que, claro, no tenerlas, porque hay muchos, yo por ejemplo en mente tengo en mi lista mucha gente que nunca, que no sé si están vivos o están muertos, o sea, tengo mis serias dudas porque no han dado señales de vida nunca, entonces creo que tengo ahí una lista bastante importante de Walking Dead y de vez en cuando intento hacer algún tipo de correo para ver si se movilizan de alguna manera y salen en espantada. Me pasó hace poco que el último, uno de los correos, hubo una espantada masiva porque puse un asunto en donde básicamente decía eres un delincuente y lo sabes, ¿no? Y lo sabes, que realmente no tenía que ver con faltar a nadie ni con insultar. ujú, Hablaba de una historia que no insultaba a nadie, pero la gente, bueno, muchas veces no lee, ¿no? Se queda con el asunto simplemente y el asunto hace que ujú. directamente le den a desuscribir. Por eso es o sea, lo importante de un asunto simplemente, ¿no? Y a veces nos damos cuenta de que la gente realmente no llega al cuerpo, que un asunto le molesta, le inquieta, le hace ruido y automáticamente borra. Sí, lo que pasa es ¿Cómo que esos emails son buenos, ¿eh? Quiero decir, los emails que suelen traer muchas bajas suelen traer también bastantes ventas, no hay ningún problema. Las bajas además sanean una lista, es algo positivo. Sí, yo creo que estamos un poco, nos hemos acostumbrado vivimos en una sociedad del acumular, ¿no? El acumular, el acumular. La gente está empeñada en tener cantidad, muchísimas cantidades de leads, muchísima cantidad de seguidores, cantidad, cantidad, cantidad. Y yo creo que nos hemos olvidado a veces de la importancia que tiene el tener una lista consolidada, gente que quiera abrir tu correo, ¿no? A veces creo que son mejores 100 suscriptores que estén deseando abrir que tener 1000 que jamás vayan a abrir un correo, ¿no? No, Creo sin que lugar a dudas. Si una lista implicada es lo más rentable que podemos tener y para eso es importante tener una comunicación constante, pero vamos, muchísimo mejor. Aquí pues, un tópico sobre la calidad más que una cantidad, sin lugar a dudas, vamos. Eso no. He visto listas de 50, 100.000 personas que prácticamente pues eran listas muertas, ¿no? Eso se ve mucho porque el tipo de seguidor que han cogido pues prácticamente pues eh, no estaba nada alineado con lo que vendían y son gente que no le interesaba mucho. Y he visto listas de 2 y 3.000 personas con unas rentabilidades enormes. O sea que, sin lugar a dudas, es mejor tener una lista bien trabajada de gente que quiera recibir lo que hace, sin duda, vamos. ¿Qué tipos de mensajes comerciales son los que a ti te resultan, te producen más urticarias o los percibes como de mayor torpeza? Cuando ves campañas de mail marketing, Mm, ¿cuáles son ese tipo de mensajes o ese tipo de campañas que a ti te mm. parecen, que te dan urticarias realmente cuando las recibes? Sí, bueno, pues yo que sé, por verte un ejemplo, porque me pasa bastante, pues a lo mejor de estos email que insertan mi nombre forzadamente en un montón de sitios, como para tratar de hacerme creer que me están escribiendo un email personal, y es que eso no funciona así, o sea, quiero decir, no es ni muchísimo menos más efectivo hacerlo así, ni va a funcionar mejor. Entonces, eso sí que me provoca, bueno, pues sí, un cierto rechazo en el sentido de decir, bueno, no lo están haciendo nada bien, eso está muy forzado y entonces ya pierdes el interés, queda uno totalmente desinteresado cuando recibe ese tipo de mensajes. Tampoco me gustan los emails que tengan fotos o colores, cosas de estas, tampoco porque no funcionan, la mayoría de las veces no funcionan bien. Y nada, pues eso es básicamente, podría decirte muchos, ¿no? Pero un poco ese tipo de email donde se ve todo muy forzado es el que más provoca, más rechazo me provoca, porque el email es algo muy íntimo, ¿no? Es entrar en la bandeja de entrada y si lo estás haciendo
humanizando el mensaje vas a conseguir unos resultados extraordinarios. Sí, yo creo que esa es la clave y esa es la lección más importante que me has transmitido desde que he empezado a leerte, que de hecho hice, bueno, muchas de estas cosas las he empezado a quitar, nunca fue mucho de colores y de mensajes muy paquetizados, ¿no? Que además que te ponen en alerta, ¿no? Como me están mandando publicidad, ¿sabes? Es un mensaje paquetizado, no es un correo normal, no es un correo natural y en eso me parece que es una filosofía que había que aplicarnos más. Bueno, hablemos de prejuicios a la hora de vender. Creo que es uno de los escollos más importantes, ¿no? De esto tú sabes mucho porque creo que yo insisto en que tú has desarrollado una filosofía particular a la hora de vender y has sabido identificar muy bien esos prejuicios que nos impiden vender. ¿Cuáles te parece que son los más comunes? La gente muchas veces tiene miedo o rechazo a la venta porque lo ve como algo negativo, ¿no? Normalmente son personas que van a decir, van a creer como que el dinero no quieren hacer las cosas como por dinero, ¿no? Porque eso les hace sentir un poco mal, hay un cierto rechazo, una cierta relación negativa con el dinero, y en realidad lo que se demuestra con esa actitud es que precisamente el dinero es lo que más te preocupa, aunque no lo quieras reconocer. Porque, porque al final, cuando tú estás vendiendo algo, sobre todo si vendes servicios, tú estás intercambiando tiempo por dinero. El tiempo es infinitamente más importante que el dinero. Y, y hay que entender que nosotros, todos los seres humanos, vendemos desde que nacemos, desde que somos pequeños. Quiero decir, estamos reclamando la atención de profesores, de nuestros papás. Estamos tratando luego, cuando somos más mayores, de ligar con una chica o que nos preste atención el chico del fondo de la clase. Quiero decir, estamos en una constante búsqueda de ir ganándonos nuestro territorio, ¿no? Esto es una cosa que va unida al ser humano de siempre. Entonces, en el momento en que metes la ecuación un poco del dinero en esto, pues es como si para algunas personas esto se pervirtiera. Y no tiene ningún sentido, porque ya digo que estamos vendiendo constantemente y el dinero es algo maravilloso. Quiero decir, el dinero es una cosa fantástica que como todo en la vida dependerá del uso que hagas con ello, pero vamos, que no tiene nada de malo. Entonces, en el momento en que quitamos cualquier tipo de connotación negativa al hecho de tratar de ganar dinero con lo que haces, pues vas a empezar a entender que vender es una cosa que no solo sea positiva, es que es necesaria. Quiero decir, es que la venta es lo que mueve el mundo. Quiero decir, se avanza cuando se vende, cuando se cree, cuando se intercambia riqueza por valor. Quiero decir, todo eso es positivo. No podemos verlo nunca como algo negativo. No nos podemos sentir culpables por vender o por tratar de ganar dinero, porque, insisto, es lo que hacemos de manera constante desde que nacemos. Entonces hay mucho prejuicio a la venta porque la gente piensa que en el momento en que pide dinero, bueno, pues ya está como prostituyendo un poco a lo mejor esos conocimientos, o piensa que si no va a estar a la altura, el famoso síndrome del impostor y demás. Pero hay que tener en cuenta que si alguien te contrata es porque va a necesitar tu ayuda, y si le das lo mejor que puedas darle en ese momento, seguro que todo va a salir bien y todos vamos aprendiendo por el camino, ¿no? Nadie nace enseñado. Entonces, yo creo que el primer prejuicio es un tema de mentalidad. Es un poco un pensar y asociar la venta con algo que, como si le estuvieras engañando a alguien, ¿no? Robándole a alguien, quitándole algo que es suyo. No, vamos, lo mejor que puedes hacer es, vamos, yo de hecho la mayoría de las compras que hago de cualquier tipo, agradezco mucho que me hayan dado eso a cambio de dinero. El dinero es una energía como cualquier otra. Entonces, pues me parece fantástico. Quiero decir, si alguien me da su tiempo o sus conocimientos y yo le tengo que dar mi dinero, pues igual que sucede otras veces al contrario. Me parece un trato súper justo. Es más, la mayoría de las veces ganamos cuando somos nosotros los que damos el dinero y recibimos otra cosa que va a ser más valiosa y que nos va a ayudar en un montón de facetas de la vida. Así que a mí la venta es que me encanta. Quiero decir, no concibo, para mí la venta y la vida viene a ser lo mismo. Es, no sé, ya te digo, yo si trato de ir a ver una peli al cine y hay varias personas implicadas, créeme que si tengo interés en alguna voy a tratar de venderles que tenemos que ir a ver la nuestra. Y no me siento mal por ello. Y tampoco me siento mal si tengo que ceder porque se llega a otro acuerdo y hay que ver otra peli. Quiero decir que está todo bien. No se trata de siempre salirse con la suya, pero hay que entender que estamos constantemente vendiendo y divirtiéndonos, ¿no? Sí, creo que hemos identificado la venta siempre con algo molesto, ¿no? Como la persona que te golpea a tu casa, que intenta vender y siempre
genera esa imagen, ¿no?, de desconfianza. Parece que el que te quiere vender te quiere timar automáticamente. Creo que hay un prejuicio con esto que nos lo autoimponemos nosotros a la hora de vender, ¿no? Que parece que si queremos vender a alguien es como va a pensar que le estamos timando, que le queremos contar alguna trola, porque tenemos nuestros propios prejuicios a la hora también de comprar y que se nos impacte, ¿no? Hay una gran diferencia entre a veces que nos planteamos nosotros mentalmente, y que tú esto lo has comprendido muy bien, pero sí que creo que el mayor escollo es que entendemos que a todos nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan, ¿no? Nos encanta poder elegir lo que queremos comprar, cuándo y dónde, y no nos gusta que nos estén dando la brasa. Creo que es complicado cuando uno tiene que ponerse a vender, encontrar ese equilibrio. No quiero brasear a nadie, pero al mismo tiempo necesito vender. ¿Cómo se consigue esto? Claro, el tema es ese, que muchas veces tenemos el prejuicio de pensar que vamos a estar molestando, ¿no? Y al final, el tratar de vender es un poco guiar a las personas para que tomen sus propias decisiones. Entonces, claro, cuando nosotros acosamos a alguien, pero eso es que si uno lo observa y lo traslada a su vida personal, se va a dar cuenta que le provoca el mismo rechazo. Si a ti te persigue un hombre que te está todo el rato dando la paliza, que le ves súper necesitado y pum, 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 automáticamente hay una cosa que te va a decir, "Buf, me causa rechazo. O sea, yo a este tipo me lo quiero quitar de en medio, es un desesperado, nadie le hace caso y quiere que le haga caso yo". Eso es muy, muy poco atractivo. Y eso pasa exactamente igual en la venta. Entonces, bueno, hay que encontrar un equilibrio entre saber ofrecer las cosas y no parecer una persona que esté desesperada por conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues requiere, como todo, es que como no nos enseñan a vender, a pesar de que estamos vendiendo desde pequeño, no nos enseñan, porque en el momento en que metemos la ecuación un poco esto del dinero que hablamos, parece que se nos viene un poco el mundo encima, es una cuestión de práctica y de entender que bueno, que lo que tienes que conseguir es que la gente quiera comprarte. Sé que esto se escucha mucho, pero es que se puede conseguir que la gente quiera comprarte realmente. Y es una posición muy cómoda y eso se consigue a base bueno, pues ir practicando, ir viendo, ir cometiendo errores. Entonces, claro, mucha gente es normal que se siente incómoda ante la idea de vender porque lo que hace, su idea en la cabeza es que tiene que ir molestando, tiene que ir insistiendo. Entonces, claro, como normalmente se va a encontrar con la puerta cerrada la mayoría de la gente ante la idea de que vayan a venderle, pues claro, crea el prejuicio de que vender es algo malo o se le da mal o es negativo. Y bueno, evidentemente hay gente a la que se le da muy mal vender, pero afortunadamente vender es algo que todo el mundo puede aprender. Exactamente, y para eso tienes un montón de cursos bastante específicos, ¿no?, ligados a la parte de venta. Lo que no sé si tienes un curso de mentalidad, porque todo esto que cuentas es la base. A veces podemos conocer muchas técnicas y manejarlas, aprenderlas, pero creo que lo que más cuesta es desaprender muchas de estas cuestiones, ¿no?, que estamos comentando, desaprenderlas. Hemos aprendido mal, las hemos interiorizado mal y eso nos frena, nos limita, es como tener un freno de mano continuo. O sea, que puedes conocer las mejores técnicas del email marketing, pero si interiormente sigues con el freno de mano echado porque al final la mentalidad es la que es y tiene los prejuicios que tiene, pues no te va a servir de nada, por mucho que apliques las técnicas a pie puntillas. ¿Tienes algún libro de mentalidad o estás pensando en hacerlo para ayudarnos? No tengo nada de mentalidad, pero voy a sacar en breve una membresía nueva y trataré bastante estos temas, porque llevas toda la razón. Son temas importantes, son temas donde, donde incidiendo en ellos y corrigiéndolos se pueden conseguir grandes resultados, ¿no? Y evitar un poquito de todos esos prejuicios, ¿no? Esas sensaciones que hay negativas. Y consiguiendo lo contrario, o sea, transformando esto en algo que nos divierte y que nos gusta, pues vienen resultados extraordinarios. Entonces, muchas veces sí que es una cuestión de mentalidad. Sobre todo también de entender que muchas de las cosas que nos dicen, por eso está muy bien traída la palabra que has dicho antes, Marina, de desaprender, realmente es así. Muchas de las cosas que nos dicen es que no sirven de nada. Quiero decir, es que es así. O sea, quiero decir, la mayoría de las cosas que nos dicen de supuestas estrategias de marketing en cosas es que no sirven. O sea, quiero decir, y la gente está cansada de probarlas y que no les sirvan. Eso es así. Claro, por eso insisto en este concepto que creo que falta. Yo he hecho mucho en falta un libro de mentalidad, creo que tú, porque por eso te preguntaba al principio, ¿no? Si lo tuyo es un método, es una filosofía. Yo particularmente creo que lo tuyo es una filosofía, es una cuestión mental, es una manera de entender el mundo de las ventas, de entender las peculiaridades que tienen las personas a la hora de elegir comprar o elegir acercarse a determinado comprador. Pero para eso, evidentemente, hay una cuestión de fondo
que hace falta trabajar. Estamos intoxicados, y tú lo sabes mejor que yo, de un batallón de falsos gurús y de gente, ¿no?, que tienen el santo grial del éxito, y hay un ejército de juguetes rotos. Lo veo a mi alrededor continuamente y lo veo con muchos de mis clientes. Hay un ejército de juguetes rotos a los que se les ha vendido un éxito casi inmediato, con muchas fantasías de que se podían conseguir si aplicabas el manual, ¿no?, del gran vendedor, y hay que deconstruir muchas cosas. ¿Qué hacer frente a todo esto, no? Gente que tiene que empezar a desaprender, que les han enseñado todo mal, o que lo ha aprendido todo mal desde el principio. El éxito rápido, el hacer determinadas cosas, el que para tener éxito tienes que aplicar este santo grial de los demás. Y sobre el tema de marketing, concretamente hablando, creo que es el sector más contaminado del mundo. O sea, dentro de cualquier otro sector, el marketing es el que recibe mayor nivel de contaminación. ¿Cómo depurar esto? Sí, bueno, lo primero que hay que tratar de tomarlo con un cierto optimismo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, me la han clavado, como suele decir, me la han clavado, ya está. Me la han clavado, voy a aprender de este error y voy a ver por qué me ha pasado esto y voy a tratar de mejorar, ¿no? Quiero decir, un poco por desdramatizar, aunque entiendo que hay casos donde es bastante dramático, ¿no? En situaciones complicadas, pero un poco entender que todo forma parte de un aprendizaje y que ese aprendizaje nos puede servir mucho para el futuro. Y luego hay una cosa que se puede aplicar que es muy buena, que es cierto sentido común, ¿no? En Internet siempre se nos ha dicho mucho eso de que primero, antes de vender, hay que demostrar valor y no vender, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es como si tú mañana montas un restaurante en la calle y pasas por la puerta a la gente y no les dejas entrar y sentarse a comer, sino que les das solo folletos y les dices, mira qué bien cocino, pero no me compres nada, te voy a demostrar que cocino muy bien y te voy a enseñar a ti a cocinar. Eso es absurdo, sería impensable completamente que alguien montara un negocio físico y hiciera esa idiotez. No sé por qué razón se nos dice que en Internet tenemos que hacerlo así. Y como eso, mil cosas. Entonces hay que entender que la mayoría de las cosas que nos dicen en Internet son para complicarnos la vida. El trabajo de algunas personas es complicarnos la vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de hacerlo cada vez más sencillo y utilizar un poco ese cierto sentido común. Por tanto, si nos la han clavado por ahí en algún sitio, pues entender que forma parte del aprendizaje y tratar de ver a lo mejor otro tipo de profesionales, otra manera de hacer las cosas que vayan alineándose más poco a poco a lo que nosotros queremos llegar a hacer. Al final es, en una mano tienes algo que vendes, en la otra mano tienes gente que puede estar interesada en comprarlo, trata de construir el puente lo más sencillo posible, con el menor ruido, con las menores interferencias, lo más directo y honesto posible. Esto de la honestidad no es, además, que es una cosa que me gusta mucho decir, ninguna lección ética que yo le quiera dar a nadie, ni que pretenda ir de bueno ni de malo, simplemente es que cuando tú dices la verdad y haces la verdad interesante, vendes más. O sea, es una cuestión de rentabilidad. Por tanto, invito a la gente a que se quite un poco todos esos clichés, esas cosas que supuestas técnicas que se tienen que ir haciendo, que por supuesto hay técnicas, hay mentalidad, hay cosas de venta, hay cosas que hay que saber, hay que aprender, pero básicamente el mensaje es tú, a más honesto seas, más agradecido va a estar el receptor del mensaje y más fácil va a ser que te genere esa confianza. Y al final la confianza es imprescindible para que nos puedan comprar. Entonces, bueno, pues todas estas personas que han podido pasar por todo esto, que lo vean como un aprendizaje y que sigan aprendiendo, que no es nada fácil montar negocios que den dinero. De hecho, la mayoría de la gente que tiene éxito, por no decir todo el mundo que tiene éxito, tiene un montón de fracasos alrededor, pero es que esto es un hecho, no es un tópico, esto es una cosa real. Mira, hace poco leí en un libro una cosa que me llamó mucho la atención y me gustó, del Warren Buffett, el famoso inversor. Este hombre dijo que de las 500 o 600 empresas en las que había invertido en su portafolio a lo largo de su vida, la mayoría de lo que, o sea, la mayoría de su inmensa fortuna habían venido de 7 o 8 aciertos. Quiero decir, a mí me llamó la atención, o sea, el tío decía, es que he estado toda la vida, prácticamente toda la vida fracasando, pues, prácticamente toda la vida equivocándome. Entonces, veamos esto como parte también de un aprendizaje para ir avanzando. Todos nos equivocamos mucho y es imposible alcanzar éxito sin estar equivocándote constantemente, porque esa base de mucho prueba y error. Entonces, bueno, pues nada, que no se preocupen. Lo único que, a ver si todas estas personas, sobre todo, entienden que hay que utilizar mucho el sentido común, hacerlo sencillo. Sí, de hecho es una de las lecciones que compartiste en tu newsletter, para que veas que te leo, que te leo. Y eso es a la gente que no se ha suscrito al boletín de IRRA,
que sepáis que este tipo de cosas que estamos hablando, él los comparte con muchísima generosidad. O sea, cosas que él aprende, que él lee, aparecen luego en sus newsletters y resultan de muchísima inspiración. Pero te recomiendo para lo siguiente una lista de cosas a desaprender. Creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en hacer un decálogo de las Es cosas una que buena idea, no es una buena idea. Me lo voy a apuntar, lo de hacer algún tipo de formación o hacer algo relacionado con todo lo que hay que desaprender, porque es mucho, ¿eh? desaprender. Si Sí, es mucho. desaprendemos un montón de cosas, estamos en un punto óptimo para empezar a que funcione nuestro negocio, sin duda. Creo que muchísimo. Bueno, para finalizar, para que no lo sepáis, a IRRA me costó, bueno, no es que me costó, el tema de la legalidad, a IRRA no es que la apasionara mucho tener que pensar en este tipo de cosas, porque ciertamente no es lo más excitante ni es algo que apetezca. O sea, tener que pensar en normativa, en cuestiones que se nos imponen, que no elegimos voluntariamente, no es fácil. Y por eso mi servicio no es sencillo, es algo obligatorio que todo el mundo en principio necesita porque es un requerimiento legal del que no hay nadie escapatoria, pero no es algo que nos apetezca, no es algo que compremos emocionados ni porque nos entusiasme. Y esto es un poco lo que te pasaba a ti. ¿Qué hacemos, Irra, los profesionales que tenemos que vender cosas que son muy aburridas, que no son nada excitantes, pero que es parte de nuestro negocio? ¿Qué consejos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, es verdad que no es una cosa que es una compra impulsiva, que uno esté deseando, uy, qué bien, voy a comprar lo de la legalidad. No, no, es cierto que no, pero hay una cosa que los seres humanos, esto está comprobado, ¿no? Pues nos movemos mucho más para evitar un dolor que para buscar un placer, ¿no? Nos movilizamos enseguida, ¿no? Para evitar un dolor enseguida. Si nos duele la cabeza, pues enseguida vamos a ir a por la pastilla. O sea, somos así. Entonces, yo cuando tengo que tratar de vender cosas que no son muy excitantes a priori, bueno, pues utiliza el dolor. Hay mucha gente que dirá, no, es que el dolor, como si fuera una cosa mala, decir, no, no, es que es necesario. Quiero decir, tú vendes un servicio, Marina, donde si no está bien desarrollado, pueden enfrentarse a multas y a cosas, bueno, pues muy desagradables. Y eso es un hecho real. Quiero decir, entonces la obligación como profesional que tienes tú es tocar ese punto de dolor, ¿no? Eso es, y es que es así, quiero decir, es así porque lo que estás diciendo es verdad. Si lo que estuviera diciendo no fuera cierto, pues entonces no, pero como lo que estás diciendo es verdad, pues hay que tocar el punto de dolor, hacérselo ver a la gente y bueno, y utilizar también el entretenimiento un poco para que, como es un tema muy áspero, porque es un tema muy áspero, la verdad, pues una mezcla un poco de entretenimiento con, oye, que al margen de bromas o como quieras verlo, que esto tienes que tenerlo en regla, que esto tiene que estar más o menos claro, porque es que como esto no esté así, cuando menos te lo esperes, ¿no? Entonces, un poco mentalizar a la gente, que le entre el run run en la cabeza de es que tengo que hacerlo porque es necesario. Entonces, bueno, digamos que tiene la ventaja, por un lado, de que haya esa necesidad, y es cierto que la desventaja de que no es algo que la gente se levante por la mañana y diciendo, estoy ilusionado, voy a ver si me compro unas plantillas de la protección de datos. No, lógicamente no funcionamos así. Pero vamos, yo tiraría por el punto, sin lugar a dudas, claro, por el punto de dolor y, bueno, pues con un poco de información y de entretenimiento te podría funcionar muy bien, seguro. Y sobre el tema de prejuicios, tú estabas convencido de que la carta de venta, que meter la legalidad, mezclar la legalidad en tu carta de venta, que aquello iba a ser algo que podría obstaculizar o entorpecer, en cualquier caso, a esta carta de venta en la que tú trabajas muchísimo y se te da genial. ¿Qué ha pasado después de ponerle todos No, estos detalles? nada, exactamente igual, funciona exactamente igual. Es cierto, yo un poco así purista, ¿no? En el sentido de me gustan las páginas como las cartas de venta de siempre, tal, sin nada, ¿no? Entonces me costaba un poco el tema, pero bueno, se puso ahí, se puso abajo, seguí tus instrucciones, me alegro mucho además de haberte hecho caso, porque además sé que con muy buena intención lo intentaste así en varias ocasiones y yo siempre andaba a mil cosas en esto que no le quieres prestar atención a algo que en principio es lo que dices, ¿no? Estás ahí, bueno, viéndolo así un poco, pero al final me alegro mucho de haberlo puesto. No ha habido ningún tipo de connotación, o sea, negativa, decir que se venda menos o algo ni que se le parezca. Y ahí está puesto, está todo legal, está todo bien. Así que estupendamente y todos están tranquilos. Y yo tan agradecido a ti, desde luego. Genial. Y la membresía, por último, ya para acabar, y ya te libero. ¿Cuándo sale tu membresía? Que estamos muchísima gente deseando.
Quiero sacarla en principio en enero. O sea, ya muy, muy prontito, prácticamente no queda nada. Y esa es la idea y la intención, sacarla para enero. ¿Y con Así qué que nos nada. vamos a encontrar esta vez? Con algo ¿Alguna digital. parte? Algo digital, algo digital. Pero va a molar, va a estar chulo. Va a estar chulo. Quiero hacer algo, me interesa mucho hacer una membresía donde, bueno, pues realmente tratando un poco de llevar la filosofía que siempre he tratado de llevar, donde se dé contenido muy útil y que realmente la gente pueda avanzar con él, ¿no? Tratar de dar cosas que la gente diga, pues merece la pena. Ese al final es un buen camino porque al final, pues eso repercute positivamente en uno mismo. O sea, que bien. Pues fenomenal. Irra, muchísimas gracias, de verdad. Estoy encantadísima de haberte tenido. Podría estar todo el día contigo, de verdad, y que me encantaría, Muchas pero creo que tú y yo compartimos esta percepción del tiempo, ¿no? Que es lo más valiosa y respeto muchísimo tu tiempo y el tiempo que nos has regalado a mí y a muchísima gente que estoy segura que estará encantada de escucharte. Así que Pues muchísimas gracias. nada, muchísimas gracias a ti, Marina. Ha sido un verdadero placer y espero que algún día en persona podamos continuar la charla con una buena cerveza. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme a tu casa y un saludo a todas las personas que nos hayan visto. Gracias, Irra. Un Gracias. abrazo.